Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a iniciar un poco esta clase de semiología quirúrgica, donde vamos a conversar brevemente sobre lo que es este capítulo, que tiene que ver con el estudio de una o de un conjunto de afecciones que pueden darse en el estudio del abdomen en general y por su forma de presentación y por el tiempo de evolución que tiene y las patologías que por lo general son los causantes se agrupan bajo el nombre de eh, vientre crónico, grueso vientre crónico o los grandes y gruesos vientres crónicos, como se lo ha descrito tradicionalmente en los libros de semiología quirúrgica más o menos clásicos, ¿verdad? Algunas de estas afecciones hoy en día son eh, casi anecdóticas y otras siguen tan vigentes como desde el momento en que fueron descritas. Por ello es obligatorio que el estudiante de cuarto curso esté familiarizado con estas y pueda saber qué hacer en su estudio clínico cuando se encuentre con una de estas cosas, ¿verdad? Entonces, sin más palabras, vamos a describir a continuación, ¿verdad? Rápidamente algunas nociones básicas que tenemos que manejar o que tenemos que saber. Eh, en la parte de semiología general, cuando estudiamos las primeras nociones, hemos hablado acerca de lo que es la descripción del abdomen, ¿verdad? Dentro de ello implica el estudio, por ejemplo, de cómo se ve un abdomen a la inspección y la forma y el contorno que tiene. Y recordarán ustedes que existen diversos contornos, diversas formas. Está el abdomen plano, el abdomen excavado, el abdomen globuloso, en fin, ¿verdad? Y salvo circunstancias excepcionales, por lo general, en un adulto, eh, como es que dicen hoy en día, con cuerpo hegemónico, generalmente el abdomen es aplanado, ¿verdad? Con algunas que otras variaciones según su biotipo en particular, ¿verdad? Y o alguna malformación quizá anatómica como es el caso de la lordosis que puede darle un contorno más o menos distinto, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que algunas veces podemos tener dentro de esa caja de Pandora que es el abdomen, pueden desarrollarse o pueden acumularse diversas, eh, en circunstancias patológicas se pueden acumular ciertos huéspedes que habitualmente no deberían estar allí, ¿verdad? Y es allí cuando hablamos de componentes que pueden ser sólidos o que pueden ser líquidos, ¿verdad? Sean tumores o sea líquido libre adentro, ¿verdad? Y eso puede acumularse más o menos de forma, generalmente de forma insidiosa, de forma paulatina en el tiempo y cada vez va aumentando más su tamaño o su volumen, ¿verdad? Por ello, eso puede ser también confinado a una sola parte o lo que es más común en el caso de los líquidos, por ejemplo, que eso se acumule de forma difusa en todo el abdomen, ¿verdad? Generalmente traduce una afección crónica o cuanto menos subaguda, ¿verdad? Es bastante excepcional que esto sea rápido o que sea brusco y que se acumule de forma así muy rápida. Generalmente son patologías que van con el correr del tiempo van aumentando, ¿verdad? Su significancia clínica, ¿verdad? Entonces, nuevamente volviendo al concepto que dijimos al principio de grueso vientre crónico, ese aumento lento, ese aumento más o menos difuso, progresivo de la circunferencia abdominal es lo que tiene esta denominación. Por motivos obvios,
si no todos vamos, o no todos, gran parte de de la población vamos a tener un grueso vientre crónico. La obesidad no entra dentro del concepto genérico de grueso vientre crónico. Eventualmente también la dilatación gástrica. Ustedes recordarán o verán más adelante, si es que todavía no vieron, que hay afecciones que causan obstrucción del píloro, y el estómago es un órgano bastante distensible, se distiende mucho y puede aumentar groseramente su volumen, llegando hasta la pelvis inclusive en estos casos, y eso también queda excluido, ¿verdad?, del concepto de grueso vientre crónico, ¿verdad? Dentro de grueso vientre crónico, cuando hablamos entonces básicamente, y así hablando muy de forma resumida, decimos que incluye la acumulación de gases, incluye también la acumulación de líquidos, incluye la masa sólida. Las masas sólidas, así como su nombre lo indica, que puede hacer referencia a algo que está dentro de la cavidad peritoneal o dentro de la luz de alguna víscera hueca, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hablamos o describimos en principio los grandes balonamientos aéreos o las grandes acumulaciones de gas o de aire. Dentro de los grandes balonamientos aéreos hay que recordar algunos conceptos básicos, ¿verdad? Que ustedes sabrán, ¿verdad? Dentro de la luz del aparato digestivo hay circulación de aire. Hay circulación de aire porque uno en el transcurso del día, de forma involuntaria, generalmente, a veces no, uno deglute mucho aire, y entonces en principio la mayor parte del contenido gaseoso proviene del aire deglutido, y otro porcentaje restante, si es que vamos a hacer hablar en porcentaje, el otro porcentaje restante lo complementa lo que el producto gaseoso que ocurre de la fermentación y de los distintos alimentos ingeridos en el proceso de la digestión, ¿verdad? Entonces, de aire dilutido y digestión, ¿verdad? Más o menos en promedio, y hablando así rápido, 1,5 litros de gas más o menos es lo que se acumula o lo que puede acumularse dentro del tubo digestivo, y más o menos 500 ml es lo que se puede o se elimina normalmente a través del ano en forma de flatulencias, ¿verdad? El resto de eso vuelve a ser reabsorbido y sufre otro proceso para finalmente ser eliminado por otra vía, respiración generalmente, ¿verdad? Lo que pasa a veces es que puede haber una pequeña alteración entre lo que es el balance de lo que se produce o lo que se consume con lo que se elimina, ¿verdad? Y entonces, lógicamente va a haber un porcentaje mayor en el saldo de gas que queda dentro de la luz, y eso conduce finalmente a la formación del balonamiento o la retención de gas, que puede inclusive ser muy notable o muy visible o muy evidente en muchos casos, ¿verdad? Los famosos abdómenes con meteorismo marcado, que cualquiera es capaz de diagnosticar con unos simples movimientos de dedos. Cualquiera que haya visto algún niño en algún momento con su abuela, con su mamá, lo que sea, siempre van a ver que pueden detectar que un abdomen está meteorizado. Eso es relativamente sencillo, ¿verdad? Ese desbalance generalmente puede pasar por una serie de circunstancias, ¿verdad? Por un ejemplo, tiene que ver con la hipertensión portal. La hipertensión portal es una afección que tiene mucho que ver o tiene mucha implicancia en la producción del grueso vientre crónico, como vamos a ver, ¿verdad? Distintos tipos de dispepsia flatulenta, ¿verdad? Un paciente o un enfermo que
tiene una severa transgresión alimentaria y provoca una famosa llamada genéricamente intoxicación, ¿verdad? Una transgresión o una combinación muy mala de alimentos que provocan cierto malestar y puede también generar un desbalance entre producción y eliminación de gases. Tenemos otro caso también no menos común. Anteriormente era muy anecdótico, hoy en día es bastante frecuente también ver en la urgencia pacientes que con algún tipo de afección psiquiátrica, por crisis de ansiedad o demás. También es muy frecuente que estos pacientes hiperventilen y tengan mucha aerofagia, ¿verdad? Eso también puede ser causal de balonamiento aéreo, ¿verdad? También puede ser causal de un balonamiento aéreo una oclusión intestinal, una oclusión que puede ser subtotal generalmente, en la mayor parte de los casos, es lenta, es progresiva. Eso puede darse en la mayor cantidad de las veces por un tumor de colon que lentamente va creciendo y a poco va estenosando hasta ocluir totalmente la luz del intestino. Algún tumor de materia fecal, un fecaloma, o más excepcionalmente alguna estenosis benigna, ¿verdad? Que generalmente en la mayoría de los casos obedece a alguna fibrosis por alguna complicación crónica de la enfermedad diverticular, ¿verdad? Eso puede desencadenar distensión proximal, que puede ser transitoria o puede ser permanente, generalmente es silenciosa, un poco más silente, porque al no ser de golpe, entonces el intestino en general, la fisiología en general, trata de adaptarse a ese obstáculo y se generan mecanismos alternativos, ¿verdad? Entonces el paciente tal vez se adapta más a eso y no padece así muy notoriamente y no acude a la consulta quizás así muy rápido, ¿verdad? Eventualmente también otra circunstancia es el neumoperitoneo espontáneo o la supuración anaeróbica en aquellos grandes quistes de ovario, ¿verdad? Que no tiene también otra clínica atribuible. El neumoperitoneo espontáneo, ¿verdad? Es una descripción bastante excepcional, pero podría darse eventualmente también, ¿verdad? Rara vez no va a debutar eso con un abdomen agudo, ¿verdad? Entonces, pero se describe también en la literatura como una eventual causa de balonamiento aéreo. En todos los casos al examen físico va a llamar siempre la atención la hipersonoridad, ¿verdad? Si ustedes percuten un abdomen, van a notar, siempre recuerden que hay zonas donde la sonoridad es más o menos más silente y en otras partes es marcada, como en la cámara gástrica, por ejemplo. En este caso, imagínense que van a percutir y todos los cuadrantes del abdomen suenan como la cámara gástrica distendida, entonces hay hipersonoridad, inclusive puede desaparecer la matidez habitual hepática debido a que todo es aire, ¿verdad? Bueno, los grandes balonamientos líquidos, la otra circunstancia, pasando al tema de los gases, lo otro que puede acumularse son los líquidos, ¿verdad? Y la acumulación grande de líquidos puede darse generalmente en cavidad libre o eventualmente dentro de algún recipiente ya hecho, ¿verdad? En este caso puede ser la vejiga o algún enorme quiste, ¿verdad? Algún enorme tumor quístico. Siempre tenemos una normativa básica en semiología antes de hacer cualquier examen abdominal, tiene que ver con verificar que la vejiga esté vacía, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener presente eso y tenemos que descartar que lo que veamos como un gran balonamiento no sea simplemente una retención aguda de orina, ¿verdad? Como puede darse en los pacientes, sobre todo masculinos con afección prostática, que pueden llegar a albergar gran cantidad de orina adentro, ¿verdad? Cuando hacen su retención aguda. Entonces, siempre tener presente esa posibilidad. Cuando hablamos de líquido libre en la cavidad, se roba gran parte del protagonismo allí el tema de la ascitis, ¿verdad? Por eso es importante saber también reconocer la
a la simple inspección inclusive, o con las maniobras para poder, maniobras semiológicas para poder saber o distinguirla de otra eventualidad, ¿verdad? Es también por ello importante que ustedes se familiaricen con el signo de la onda líquida, o tal vez el tema de la matriz cambiante, o la simple renitencia característica. Me dirán ustedes quizá que hoy en día esto está muy quizás obsoleto, porque ¿por qué perder tiempo y no utilizar el ultrasonido, ¿verdad? La ecografía para detectar si eso es líquido, qué es lo que es, ¿verdad? Y quizás en el primer mundo te dé la razón, pero en un medio como el nuestro, que coquetea fuertemente entre el tercer mundismo y el cuarto mundismo, disponer quizá de un ultrasonido en la sala de urgencias es un lujo, ¿verdad? Para cualquier hospital, ¿no? Ni el más pintado de los hospitales nuestros no dispone de eso muchas veces. Entonces, la vieja confiable, ¿verdad? Hablando en términos más coloquiales, es recurrir siempre a la semiología. La semiología no podemos prescindir de la semiología para, lastimosamente, hablando en términos comparativos quizá con otros colegas de otros países que pueden disponer de métodos auxiliares de diagnóstico 24/7 cuando quieren y cuando lo deseen, ¿verdad? Nosotros no, ¿verdad? Entonces tenemos que todavía saber manejarnos bien con la semiología clásica, ¿verdad? La ascitis. Si hablamos de líquido libre en el abdomen y grueso vientre crónico, la ascitis es probablemente el punto más protagónico, ¿verdad? Tiene muchas definiciones, dependerá del libro que lean, pero hablando más rápido, es una colección de líquido dentro del peritoneo, de la cavidad peritoneal, que de acuerdo a su celularidad, sus características y demás, citológicas, citoquímicas y todo, se le puede rotular como transudado, exudado, o eventualmente incluso sangre, o puede ser también, o sea, no sangre, sino que hemorrágico, purulento o quiloso, ¿verdad? El origen o el aspecto de exudado o transudado también orientará a la razón o la causa que genera la ascitis, ¿verdad? Que no es ahora mismo motivo de descripción en esta clase, pero aquí lo importante para semiología es que ustedes sepan distinguir un vientre, o sepan que un vientre distendido, o que sepan reconocer que eso es ascitis, ¿verdad? La hipertensión portal es lo que en la práctica diaria da la mayor, o es la mayor proveedora de pacientes con ascitis. Y hablar de hipertensión portal, hasta demostrar lo contrario, en nuestro medio al menos es cirrosis, ¿verdad? Cirrosis hepática. Y también el paciente oncológico avanzado o terminal también, ¿verdad? Es otro proveedor también de ascitis, ¿verdad? En algunos casos ese líquido se acumula tanto que puede llegar a pasar el diafragma y también puede provocar derrame pleural, ¿verdad? Eso se ve sobre todo en el lado derecho. Y hay aspectos muy característicos que hacen que tal vez a la simple inspección sea factible reconocer una ascitis, ¿verdad? La distensión abdominal creciente, o sea que cada vez el vientre se va hinchando más. El paciente también aumenta de peso. Tiene marcada disminución también del ritmo diurético. Y los clásicos hallazgos al examen físico, ¿verdad? También existe eventualmente una circunstancia denominada ascitis tabicada, donde entran a jugar también otros factores, pero ese lo hace un poco más complejo y no es tampoco objeto de análisis ahora mismo, ¿verdad? Esquema rápido para imaginarse cómo es el tema. Ahí vemos un recorte a la izquierda del abdomen normal que dice la cavidad peritoneal, como habitualmente se describe en todos los libros de anatomía y demás, ¿verdad? Donde hay un espacio, generalmente puede ser entre la hoja visceral y la hoja parietal, están las vísceras y hay un espacio ahí, ¿verdad?
Y ese espacio a veces se rellena con líquido y tenemos entonces ahí el aspecto característico de un vientre asítico. ¿Cómo hacemos el examen físico en el estudio de la asitis? Acá nos valemos de semiología pura, o sea, ver, tocar, ¿verdad? Ver y tocar. La inspección. La inspección debe llamarnos la atención, ¿verdad? Que un abdomen asítico generalmente está groseramente abombado, está distendido así globalmente, ¿verdad? Eh, lógicamente directamente proporcional a la cantidad de líquido. A mayor cantidad de líquido, mayor distensión, mayor abombamiento, ¿verdad? En caso de que no sea tan grande la cantidad de líquido, si es menor a 1 litro, eventualmente puede no ser muy evidente ese abombamiento y entonces habría que valerse de algunos artificios como lateralizar al paciente y ver si podemos objetivar algún tipo de variación, ¿verdad? El vientre de Batracio, quizás recuerden, se describía cuando hablamos de la forma del abdomen. Es un tipo de vientre que se describe también en el asítico cuando en el decúbito dorsal el líquido tiende a acumularse hacia los costados y recuerda mucho al abdomen de un batracio, ¿verdad? Por eso tiene ese aspecto característico y esa denominación, ¿verdad? Después está el típico vientre asítico del libro, vamos a decirle, ¿verdad? Que es el abdomen voluminoso, que es bastante globuloso, que tiene esa piel muy finita, brillante, como pareciera que está aceitosa o lustrada, con circulación colateral generalmente, con el ombligo evertido y con muchas estrías y demás, ¿verdad? Evertido o protruido, ¿verdad? Está el ombligo así como puede verse aquí en esta imagen, por ejemplo, en donde vemos que el abdomen está globalmente aumentado de tamaño, globalmente distendido y ese ombligo que se da como que se da vuelta hacia afuera, ¿verdad? Este también es otro típico abdomen asítico. Ven como está globalmente aumentado de tamaño, se ve en la circulación colateral, se ve como la piel parece que está muy adelgazada, muy finita y el ombligo está totalmente divertido también, ¿verdad? Entre los datos que llaman la atención al mirar una imagen así. Ustedes ven esto y tienen que saber qué se trata, ¿verdad? De un vientre asítico. Después tenemos que recurrir a las maniobras complementarias, en este caso la palpación, ¿verdad? La palpación al momento de tocar un abdomen asítico nos debe de dar la pauta o la impresión, mejor dicho, de que eso está fluctuando, ¿verdad? O de que ahí parece como si fuera que usted está tocando una bolsa o una caja que tiene agua, que tiene líquido dentro. Usted lo mueve y parece que tiene la sensación de que hay un movimiento líquido en su interior, ¿verdad? Hay que recurrir a maniobras, distintas maniobras, ¿verdad? A veces es tan la cantidad de líquido que hay que dar la impresión de que las vísceras como que flotan dentro de ese líquido y eso da el signo del témpano, se le dice, ¿verdad? Que usted es como si fuera que deprime alguna víscera o algo del abdomen y parece que después flota otra vez, ¿verdad? Como si fuese justamente un témpano de hielo que usted quiere hundir en el agua y después sale otra vez, da esa misma sensación. Esta es la típica maniobra de la onda líquida, ¿verdad? El signo de la onda líquida, que generalmente se utiliza o se realiza entre dos personas, un examinador y un ayudante, ¿verdad? En donde la idea es sentir con una mano la sensación de ese golpazo de agua. Es como si fuera que usted agarra una piñata, ¿verdad? Una piñata, un globo grande, carga de agua y lo pone en una mesa y si usted agarra con la mano derecha lo aprieta y pone la mano izquierda en el otro lado y recibe el golpe, es muy
típica la sensación del golpe de agua, y eso es lo que se quiere imitar con esta maniobra, ¿verdad? Entonces se utiliza una mano izquierda que por lo general se coloca en el flanco derecho, por ejemplo, como para describir más cómo está en este paciente en particular, ¿verdad? Donde el examinador pone su mano izquierda en el flanco derecho y el dedo medio de la mano derecha utiliza como percutor, ¿verdad? O sea, con ese dedo medio de la mano derecha golpea el flanco izquierdo, y ese líquido, esa sensación de líquido tiene que sentirse en la mano izquierda. Un ayudante coloca en el medio para tratar de dispersar, que no se disperse tanto la vibración acústica, ¿verdad? Entonces es así como se hace, ¿verdad? Otra forma también esquemática de hacerlo, dependerá mucho de la circunstancia, de la estabilidad del paciente y todo eso. Usted deberá adaptarse a cómo se encuentra el paciente en ese momento en que es examinado, ¿verdad? La percusión, la percusión que tiene como finalidad, ¿verdad? Descubrir que hay los distintos matices acústicos, ¿verdad? Ustedes saben que en el caso de que haya algo que esté interpuesto entre la pared y las vísceras o el intestino, va a disminuir la sonoridad característica, en este caso líquido, ¿verdad? Hay una zona que tiene sonoridad superior y la zona inferior es mate. Tradicionalmente la percusión en el paciente en decúbito dorsal tiene esa disposición, como si fuese una U, ¿verdad? En donde de hacia el flanco derecho en dirección al hipogastrio y luego hacia el flanco izquierdo nuevamente sube la U, ¿verdad? Y todo lo que quede por debajo es generalmente, o sea, es mate, y lo que quede por arriba es sonoro, zona sonora superior y zona mate inferior. Que para llamarlo en términos técnicos, eso corresponde a una concavidad superior, cóncavo hacia arriba, para diferenciar de una masa sólida como por ejemplo un gran tumor ovárico, que también va a ser mate a la percusión, pero en ese caso por lo general es al revés, en donde la concavidad hacia abajo, ¿verdad? O sea, la U está invertida, lo que está hacia arriba es de la U es sonoro, y lo que está por debajo es mate, en donde en este caso la U arranca en la fosa ilíaca derecha, se sube hacia arriba y describe una parábola que termina en la fosa ilíaca izquierda, ¿verdad? Entonces, para diferenciar un líquido de masa sólida. También otro signo que cuando percutimos es el famoso signo de la matidez cambiante, que su explicación tiene que ver con el movimiento de la masa de líquidos a zonas declives cuando el paciente cambia de postura, ¿verdad? La matilla es cambiante, entonces quizá es mate. Lo que es mate allí, por ejemplo, si usted, ese ejemplo, el paciente está en decúbito lateral derecho, usted procede a percutir la zona de declive, en este caso a flanco y fosa ilíaca derecha, va a ser mate la percusión y será sonoro si usted percute la fosa ilíaca izquierda. Le da vuelta al paciente en decúbito lateral izquierdo y ocurrirá la inversión de eso, debido a que el líquido se mueve del lugar, y entonces lo que era mate pasará a ser sonoro y viceversa. Entonces es útil siempre y cuando el paciente tolere, porque puede darse el caso también de que el paciente no tolera darse vuelta y vuelta porque tiene dificultad respiratoria y cosas así, entonces hay que atender ese pequeño detalle. No podemos pasar a dándole vuelta al paciente y el paciente está ahí todo respirando apenas, ¿verdad? Eso es lo que le decía hace rato, la concavidad hacia abajo, ¿verdad? Cuando en el caso del líquido, ¿verdad? Donde todo lo que está pintado o sombreado es mate y lo que está hacia arriba es sonoro. Es algo muy típico en el comportamiento del líquido. Para complementar el estudio de la citis, no podemos privarnos también del tacto rectal o vaginal. Eso va a permitir, por ejemplo, obtener datos como la presencia de algún tumor, por ejemplo, en el recto bajo, o datos como nódulos o siembra peritoneal también ahí en la pelvis, en el fondo del saco de Douglas, que puede también verse abombado, por ejemplo, si hay gran cantidad de líquido y todo eso, ¿verdad?
A veces las hemorroides en el contexto de pacientes pediátricos también pueden ser sugerentes o dato indirecto de hipertensión portal, ¿verdad? Los exámenes complementarios que utilizamos para estudiar la ascitis, lógicamente si tenemos disponibilidad, salteamos quizá todo eso y recurrimos a la ecografía, ¿verdad? La ecografía es el método auxiliar o el estándar para el diagnóstico de líquido libre, entonces no es invasivo, generalmente es barato y se puede hacer a la cabecera del paciente. Si su paciente está medio descompensado, se le lleva entonces el ecógrafo a la cabecera, ¿verdad? Entonces tiene esa ventaja. Y una vez que certificamos la presencia de líquido a través de la ecografía, el siguiente paso será tomar muestra de eso para enviar a estudio, ¿verdad? Si tenemos todavía dudas y demás, ¿verdad? Entonces hacemos lo que se llama la paracentesis. La paracentesis es punzar la pared abdominal y obtener líquido. Por lo general se realiza, también es otro tema a detallar, ¿verdad? Hacer una pequeña mención. La paracentesis hoy en día está reglada de que tiene que ser bajo guía ecográfica, siempre, para evitar accidentes de punción, siempre bajo guía ecográfica, pero nuevamente, como le dije, no tenemos disponible, no podemos darnos ese lujo, entonces seguimos haciendo, entre comillas, a ojo, ¿verdad? Entonces podemos hacer a ojo, pero eso implica seguir unas reglas de seguridad básicas. La primera y quizá más importante tiene que ver con punzar siempre en fosa ilíaca izquierda. Eso debido a que teóricamente el mesosigma es bastante permite más movilidad del colon y, hablando mal y rápido, se mueve más y es más móvil esa zona del colon descendente y es menos probable que usted lo pinche si usted hace la punción en esa zona, ¿no? Como podría no eso pasar si usted comete la torpeza de punzar en la fosa ilíaca derecha, porque ahí está el ciego y el ciego está adosado a la pared abdominal, no tiene meso, así un meso elongado, entonces puede usted entrar directamente en el ciego si es que comete la torpeza de punzar allí. Entonces la recomendación es hacerlo en fosa ilíaca izquierda. Puede hacerse con fines diagnósticos en primera instancia y luego con fines paliativos, porque la ascitis, si usted deja que se acumule mucho, sobre todo en los pacientes cirróticos, puede afectar seriamente su mecánica respiratoria y su fisiología cardiovascular, ¿verdad? El paciente va a estar con dificultad respiratoria, va a estar con mal, ¿verdad? Entonces hay que evacuar ese líquido para aliviar su malestar. Entonces de ahí viene el fin paliativo o fin diagnóstico, cuando vamos a tomar solamente una muestra de líquido para estudio, ¿verdad? Por lo general, si es por primera vez, tenemos que disponer de varios frascos. Generalmente uno va en estricta esterilidad para estudio microbiológico, cultivo y demás hierbas. Otro va 50-50, o sea, va fijado con alcohol, se fija con alcohol en un recipiente, la mitad alcohol, la mitad líquido abdominal, y eso se envía, por ejemplo, a anatomía patológica para ver la celularidad. También podemos hacer para frotis y finalmente uno para enviar al laboratorio para obtener datos citoquímicos, es decir, glucosa y albúmina y demás, ¿verdad? Que lógicamente tenemos que hacer comparativo en sangre también, porque tenemos que hacer siempre comparativo en sangre cuando vamos a usar eso. Siempre hay que vigilar el aspecto, ver qué pinta lo que tiene, ¿verdad? Si es citrino, si es así, si parece como una cerveza diluida, eso es citrino, ¿verdad? Un aspecto que parece, porque lo que es cerveza, puede ser orina diluida, ¿verdad? Más o menos ese aspecto tiene lo que es el líquido citrino. O si tiene otro aspecto un poco más turbio, ¿verdad? En ese caso es un poco más alarmante si es que viene medio hemorrágico o francamente purulento, turbio o con grumos y demás, ¿verdad? Eso hablará de que probablemente la etiología de eso no tenga que ver simplemente con afecciones clínicas como la cirrosis o la insuficiencia cardíaca y demás, y tenga que ver más con algún tumor o algo, ¿verdad? Nuevamente una mención de la paracentesis, donde habitualmente se punza.
tener cuidado siempre si hay múltiples adherencias. Si el paciente tiene muchas operaciones y mucha adherencia, también es muy riesgoso hacer una paracentesis, sobre todo si no hay auxilio de ecografía. Hay que tener también buena crasis sanguínea antes de tocarlo y hacerlo, ¿verdad? Se traza una línea entre el ombligo y la fosa, la espina ilíaca anterosuperior del lado izquierdo, y allí en el más o menos la unión del tercio externo y los 2 tercios internos de esa línea imaginaria se punza, ¿verdad? Generalmente, lógicamente, tenemos que infiltrar previamente con lidocaína la piel y luego proceder a usar un punzocat de generoso grosor que permita atravesar las capas de la pared abdominal, y por lo general le conectamos a un dispositivo macrogotero, se deja el declive y por acción de la gravedad se va juntando en recipientes para poder vaciarlo, ¿verdad? Eventualmente también se describen los quistes ováricos, que también pueden ser una gran causa de grueso vientre crónico. Lógicamente hay que, a la inspección también llamará la atención la distensión marcada del abdomen, que es visible en esos quistes que son voluminosamente grandes, valga la redundancia. El abombamiento por lo general es más marcado en torno al centro, como queriendo protruir ahí en la zona de mesogastrio y hipogastrio, y da ese aspecto típico de abdomen o vientre en obús. Pueden verse también las pequeñas venas o venas subcutáneas que por lo general están muy dilatadas, y la diferencia que tiene que ver con el ombligo, que a diferencia del líquido o de la ascitis, acá no hay eversión de la misma, ¿verdad? A la palpación, que nos va a llamar la atención, que dependiendo de la voluminosidad del mismo a veces puede ser complicado encontrar un límite, ¿verdad? A veces si es muy grande y tiene mucho líquido en su interior puede dar a confusión, semejando un mismo signo de la onda líquida, ¿verdad? Que puede en algún infortunado colega puede verse confundido cuando examina, ¿verdad? A la percusión de un quiste ovárico grande, lógicamente hay matidez, hay contorno superior convexo a diferencia de la ascitis, en este caso hacia el epigastrio, y eventualmente puede haber sonoridad en los costados y en la región dorsal, ¿verdad? No hay cambio al movilizarle al paciente, ¿verdad? O sea, no va a haber esos signos de matidez cambiante y demás que suele ver con el líquido. Ese, por ejemplo, es un gran quiste ovárico en una mujer joven, muy joven, en donde pueden ver que como la asimetría del abdomen es bastante marcada, o sea, llama luego la atención al mirarlo, y si usted le toca, tendrá la típica consistencia de un quiste ovárico, probablemente. Este, por ejemplo, es un gran quiste que, como ven, parece que se abre el abdomen y ocupa toda la cavidad abdominal. Imagínense la grosera sintomatología que debe haber tenido esta paciente en particular. Finalmente, entonces, tenemos los balonamientos sólidos. Ya pasó el gas, ya pasó el líquido y queda ver el balonamiento sólido, ¿verdad? También aumentan de tamaño de forma progresiva y en circunstancias bien claras y establecidas, ¿verdad? El ejemplo clásico del balonamiento sólido en un grueso vientre crónico es el fecaloma, ¿verdad? El fecaloma, que otrora era muy popular, quizá hasta última parte del siglo XX, en donde había todavía mucha gente que adquirió la enfermedad de Chagas ocasionada por el Trypanosoma cruzi, y donde el megacolon es una afección o una consecuencia de la infección por ese parásito, y entonces hay disfunción del colon y dos cosas, ¿verdad? O hay vólvulo o hay fecaloma, ¿verdad? En estos pacientes. Hoy en día es cada vez menos frecuente. Todavía vemos algún que otro paciente todavía añoso que puede padecerlo, pero cada vez es más raro, ¿verdad?
las costumbres de nuestra gente, la forma de construcción, los materiales que se utilizan para la construcción, la propia educación y conocimiento de la vinchuca. Por más de que suene tedioso, quizá cuando se confecciona historia clínica y demás, ustedes se darán cuenta, ¿verdad? Que la gente parece que está más instruida al respecto y ya en la parte rural incluso ya ha mermado bastante, ¿verdad? Los tumores retroperitoneales también son una causa frecuente de aumento o de balonamiento sólido. Y la carcinomatosis peritoneal, por ejemplo, que es una consecuencia de un estado avanzado de una afección oncológica. La TBC peritoneal y eventualmente también el pseudomixoma peritoneal, ¿verdad? El fecaloma es el que debe ser estudiado en mayor detalle porque ustedes que van a ser médicos y médicos residentes, ojalá sí lo hagan, entonces en algún momento van a tener que lidiar con un paciente que tiene una impactación fecal o un fecaloma, ¿verdad? Entonces tienen que saber qué hacer, o sea, cómo diagnosticarlo y posteriormente qué hacer con él, ¿verdad? Eh, es la más fehaciente expresión del grueso vientre crónico, ¿verdad? Cuando entre la asitis y el grueso vientre crónico probablemente es asitis y fecaloma, ¿verdad? Eh, como le dije, el megacolon chagásico es lo que habitualmente solía dar esta complicación, donde el paciente tiene cada vez hay disfunción del intestino, entonces hay un estreñimiento que cada vez es más y más y más notorio hasta el punto de que llega que el paciente ya casi no defeca, ¿verdad? Y todo se va acumulando en la parte más declive del colon sigmoide o recto superior, ¿verdad? Se va acumulando allí la materia fecal, se va impactando, se va impactando y se va impactando y va pegoteándose y formando un gran tumor de materia fecal. Eh, puede ocasionar una oclusión progresiva del tránsito intestinal. Puede el paciente hasta estadios muy avanzados eliminar gases por el ano, pero pese a ello generalmente siempre está el abdomen luce distendido, ¿verdad? A la palpación uno da o tiene se puede detectar cierta resistencia, una resistencia elástica muy característica. Parece un tumor sólido que tiene contornos definidos y que puede o no ser móvil, ¿verdad? El signo del Godet o fobia en el abdomen puede verse en el caso del fecaloma. En este caso, ahora lo que uno hace es ver la masa con esa característica que describimos recién y uno lleva el dedo y deprime en esa parte y en la pared abdominal y es como que se queda allí la impronta del dedo y tiene un aspecto, o sea, no aspecto, sino una consistencia generalmente pastosa, ¿verdad? Después del signo Yersuni, que es más o menos igual, o sea, el gesto es lo mismo, usted lleva el dedo y quiere deprimir o tocar esa masa pastosa allí y usted puede darse cuenta de que parece que esa materia fecal pastosa se despega de la mucosa intestinal al comprimir con el dedo, ¿verdad? Ese es el sonido característico, ese es el signo de Yersuni, ¿verdad? Eventualmente también eso puede llevarse a la práctica poniendo un estetoscopio. Cuando usted deprime eso y le pone un estetoscopio y escucha el desplazamiento auscultatorio fino quieto, ¿verdad? Que consiste en esa misma sensación de que se despega algo llevado al estetoscopio, ¿verdad? Eventualmente también puede constatarse al tracto rectal el llamado signo de la cortina, que es ese de querer rodear o envolver el bolo de materia fecal con el dedo y se siente como si fuera que usted está queriendo atravesar un obstáculo, en este caso de materia fecal, ¿verdad? Así es como se ve un gran bolo de materia fecal en una imagen, en este caso tomográfica, ¿verdad? Es bastante ese aspecto en panal de abejas típico, ¿verdad? Los tumores retroperitoneales, que también son una circunstancia, si bien no muy frecuente, también se ve en la práctica médica con
ligera periodicidad, ¿verdad? También pueden llegar a causar gran distensión abdominal, sobre todo aquellos que son recidivantes, ¿verdad? Esos que vuelven a aparecer luego de haber sido extirpados. Por lo general, al examen físico se constata un tumor que es sólido, que es polilobulado, y también da la sensación de que está muy hacia el fondo, muy profundo. Puede haber contacto lumbar con sonoridad pretumoral, ¿verdad? Y en el caso al menos de esos que no son muy grandes, ¿verdad? Generalmente cuando encuentra una masa así, rápidamente recurre a los métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico de esto, ¿verdad? Bastará una tomografía, quizá para dilucidar un poco. La carcinomatosis peritoneal es un estado avanzado de una afección oncológica abdominal, generalmente en los órganos abdominales, donde hay un cáncer avanzado de estómago, de colon, de vías biliares, y son pequeños implantes que se distribuyen por toda la cavidad peritoneal, ¿verdad? Y puede provocar también acompañarse de ascitis y de distensión progresiva, que también se asocia al crecimiento del propio tumor primario, y nódulos metastásicos o nódulos ganglionares metastásicos, ¿verdad? El diagnóstico por lo general se presume cuando hay un contexto bien definido, ¿verdad? Un paciente muy deteriorado en su estado general, con pronóstico muy ominoso, que tiene a todas luces un cáncer muy avanzado, y también en base a los métodos auxiliares de diagnóstico que uno solicita cuando tiene esta presunción, ¿verdad? A veces puede que no sea muy evidente y no sea muy visible con los métodos auxiliares, y uno termina haciendo el hallazgo intraoperatorio, ¿verdad? La TBC peritoneal también es una circunstancia bastante excepcional hoy en día, reservado prácticamente casos de mucha inmunodepresión. Hay algunos pacientes, por ejemplo, VIH positivos, que no tienen tratamiento o no siguen una pauta de tratamiento de forma correcta, o no tienen diagnóstico, no saben que tienen diagnóstico de VIH, y progresan a estadios muy avanzados de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida y desarrollan esta. Ustedes saben que la tuberculosis tiene muchas manifestaciones, y una de ellas es la peritoneal, más allá de la pulmonar y con todas sus variantes, ¿verdad? En este caso ahí se forman como pequeñas cavernas también. Hay formación de masas caseosas. Caseosa significa, viene de caseum, ¿verdad? Queso. Forma como pequeñas masas así que tienen el aspecto de queso semisólido, ¿verdad? Y también hay derrame o acumulación de líquido, ¿verdad? Hay veces se describen en algunos libros, van a escuchar el abdomen en tablero de damas, ¿verdad? Para referirse a que hay sucesión de masas sólidas, o sea, masas duras, y algunas que son un poco más blandas, ¿verdad? Fluctuantes entre sí, intercalándose, ¿verdad? Por eso recuerda mucho al tablero de damas, como se dice. Y finalmente el pseudomisoma peritoneal, ¿verdad? Que es una complicación que puede verse secundaria a ciertas afecciones. Una ascitis gelatinosa, un moco, ¿verdad? No tiene signos clásicos como onda líquida o matidez cambiante. Se origina de un apéndice secal inflamado que quizá no se cauterizó bien al momento de ser extirpado, o un quiste ovárico roto que puede derramar su contenido y formar esa ascitis gelatinosa posteriormente, o algún que otro cáncer abdominal, ¿verdad? Que también es igual, es como si fuera que el abdomen se llena de gelatina, y finalmente llega a agarrar toda la cavidad peritoneal, y difícil es hacer el diagnóstico previo. Por lo general es un hallazgo quirúrgico, pero eventualmente, si podemos llegar a hilar todos los antecedentes previos y demás, podemos orientarnos a través de los métodos auxiliares de diagnóstico en base también a los antecedentes del paciente. Y bueno, señores, entonces aquí es como repasamos rápidamente lo que tiene que ver con el grueso vientre crónico.
Cualquier duda o sugerencia, más que sugerencia, duda, ¿verdad? Alguna duda que no haya quedado muy en claro, pueden acercar las mismas a su jefe de cátedra y con gusto vamos a estar respondiendo esas dudas que pudieran haber quedado, ¿verdad?, en el tintero. Desde ya, muchas gracias.